que nos han dado los organizadores para venir a contarles un poco a ustedes en qué está la Agencia Chilena para la Calidad y la Inocuidad Alimentaria y entregarles alguna información que puede ser importante para la labor que desarrollan ustedes como productores de alimentos, en este caso productores de miel. Voy a hablarles, voy a tratar de hacerlo lo más resumidamente posible en honor al tiempo, para que no nos quieran matar, pero la idea es poder contarles un poco respecto a los desafíos de inocuidad de los alimentos y qué es lo que está haciendo la Agencia Chilena para la Calidad y la Inocuidad Alimentaria en esta materia, en el entendido que el tema de la inocuidad es un tema extraordinariamente relevante hoy en día, tanto para los productores como para los consumidores de alimentos, y la agencia es una institucionalidad que se está instalando en Chile a propósito de los desafíos que enfrentamos en estas materias. Y para eso yo tengo una presentación que está organizada en 3 partes. En una les voy a contar un poco cuál es la situación de los alimentos, por qué estamos donde estamos y estamos preocupados de lo que estamos preocupados. La segunda parte es cuáles son los desafíos que enfrentamos y la tercera, qué cosas estamos haciendo para dar cuenta de esos desafíos, desde la institucionalidad pública y evidentemente desde el sector productor de alimentos en nuestro país. Vamos con la situación. Miren, lo primero que hay que tener siempre en consideración cuando hablamos de alimentos, y en esto evidentemente ustedes son actores relevantes, es que Chile es un país que tiene una tremenda vocación alimentaria. Nosotros somos productores de alimentos fundamentalmente. Además de productos de la minería, somos productores de alimentos. Tanto es así que hoy día para Chile la industria de alimentos representa el segundo sector económico en importancia para su desarrollo y su crecimiento. Datos generales, como los vemos ahí, la industria de los alimentos, desde la producción primaria hasta la distribución, representa del orden del 15% del Producto Interno Bruto. De la riqueza que genera el país, el 15% son alimentos. El 25% de las exportaciones, los dólares que llegan a Chile, producto de lo que exportamos, el 25% de esos dólares, o sea, un cuarto de los dólares, son por los alimentos. Y eso, si le descontamos el cobre, pasa a ser más del 50%. Si no contamos el cobre en esas exportaciones, los alimentos son más del 50%. Y acá lo importante que hay que tener presente es que alimentos vamos a producir siempre, cobre no. El cobre se va a agotar, los alimentos se van a seguir produciendo. Por lo tanto, en la mirada de largo plazo, los alimentos son más importantes que hoy día mismo para el desarrollo del país. Otro dato relevante es que este es un sector productivo que genera mucho trabajo y lo distribuye por todo el país. A diferencia de la minería que lo concentra, ¿cierto? Genera mucho trabajo, cada vez más tecnificado además, pero lo concentra en algunos sectores. La industria de alimentos está distribuida desde Arica a Tierra del Fuego y genera trabajo en todos lados. Y además, hoy día, Chile es uno de los 10 países más importantes a nivel mundial en la exportación de alimentos. Nosotros exportamos el año pasado 17.000 millones de dólares en alimentos. Eso nos sitúa entre los 10 principales exportadores de alimentos del mundo, junto con Holanda, junto con Francia, junto con Estados Unidos, junto con países muy importantes. Y de esos 17.000 millones de dólares, de ese 10º lugar en el ranking de exportadores en el mundo, nosotros nos instalamos como el país que tiene una canasta de productos para exportar muy diversa, del orden de 1.500 tipos distintos de productos están disponibles para la exportación hoy día en Chile y además se mandan a más de 150 países del mundo. En el mundo hay como 200 países, 150 países del mundo llegan alimentos chilenos, la miel entre otros, ¿cierto? La miel llega particularmente a Europa, particularmente a Alemania, pero a otros destinos también. Bueno, eso es Chile productor de alimentos y por eso nosotros decimos que Chile tiene una tremenda vocación de producir alimentos y su destino está vinculado al destino de la industria alimentaria. Y del punto de vista de la sanidad, la inocuidad y la calidad, que es el elemento distintivo de la producción de alimentos en Chile, y es en esto en lo que nosotros nos tenemos que hacer fuertes. Si los peruanos han logrado construir un relato en torno a la gastronomía y con eso se han instalado en el mundo muy fuertemente,
nosotros lo tenemos que hacer con esto, con la sanidad, la inocuidad y la calidad. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra imagen de país productor de alimentos seguros y saludables. Alimentos que tienen un estándar de calidad distinto y superior al de nuestros competidores. Y nosotros en Chile tenemos una base sanitaria muy robusta. El Servicio Agrícola y Ganadero ha hecho una labor desde muchos años en mantener un patrimonio fito y zoosanitario que nos tiene como uno de los países con mejor estándar fito y zoosanitario del mundo, junto a Australia, ¿cierto? Eso nos da un piso muy sólido para después desarrollar la inocuidad y la calidad. Que ahí están puestos con letritas un poco más chicos porque seguramente la sanidad es lo más robusto que tenemos hoy día. Pero en términos de inocuidad, yo les quiero decir que Chile es un país que es capaz de ofrecerle garantías a los chilenos y al mundo muy importantes. En Chile, nosotros tenemos un nivel de enfermedades asociadas a los alimentos, enfermedades transmitidas por los alimentos, que no provoca grandes problemas de salud pública en el país. En Chile la gente no se enferma recurrentemente, ni hay grandes problemas de salud pública asociados al consumo de alimentos. Y eso da cuenta de que los estándares de inocuidad que tenemos para los consumidores chilenos son elevados, porque países de desarrollo equivalente al nuestro tienen situaciones de problemas enterogástricos y gastrointestinales muy importantes, y nosotros no los tenemos. Y el otro tema es que somos capaces de colocar alimentos en los mercados más exigentes del mundo, y por lo tanto somos capaces de dar garantías a los estándares más elevados de inocuidad que hay en el mundo. Así de fácil. Por lo tanto, en términos de inocuidad, también tenemos una tremenda herramienta y una tremenda posibilidad para seguir desarrollando esta industria. Y por último, el tema de la calidad también tiene que ver con lo mismo. Nosotros producimos alimentos de buena calidad, tanto para los mercados nacionales como para los mercados externos. Y aquí hay que derribar un poco los mitos y no seguir creyendo que todo lo bueno se exporta y todo lo malo queda en Chile. Ustedes que son productores de miel podrán confirmarme que ustedes no dejan la miel mala para Chile y mandan la miel buena para afuera. Eso no es así. Lo que ha ocurrido es que la presión exportadora ha hecho que progresivamente la gente se haga más exigente, ¿cierto? Y los estándares suban y por lo tanto cada vez se exige que los productos, tanto para la exportación como para el mercado doméstico, sean de mejor calidad. Los consumidores tienen derecho a exigirlo y es así. Pero la fruta que se exporta y la fruta que queda en Chile no es que la de descarte quede en Chile y la buena se vaya para afuera. Eso no es así. Claro, hay fruta super ultra premium que va a los mercados más exigentes de Alemania, pero también de Chile. Y hay fruta que es de menor calidad que va a mercados menos exigentes dentro de Chile y fuera de Chile. Así funciona el sistema. Y evidentemente en términos de calidad hay un elemento de agregación de valor que es muy importante y que hay que desarrollar. Chile tiene que meterle más valor agregado a sus productos sin duda. Y ahí tiene un tremendo desafío tecnológico y de desarrollo de capacidades que asumir como industria alimentaria. Exactamente. El tránsito desde alimentos a nutracéuticos, a cosméticos y a medicamentos es hoy día algo que está produciéndose en muchas partes del mundo y eso requiere tecnología, conocimiento, capacidades para poder hacer ese tránsito. Bueno, ¿cómo se presenta Chile al mundo en relación a sanidad, inocuidad y calidad? Así, líder en la erradicación de la subnutrición y el hambre. En Chile no tenemos problemas de subnutrición y hambre hace bastante rato. La subnutrición en Chile es del orden entre el 0,8 y el 2% según rango etario, ¿cierto? Y está asociado más bien no a problemas de acceso a alimentos, sino que más bien a enfermedades de base. No tenemos problemas de subnutrición y hambre, más allá de que existan algunas personas que sí puedan padecer hambre todavía en el país, digamos, ¿cierto? Pero como país, el acceso a alimentos está bastante bien asegurado. De hecho, a la Presidenta de la República el año pasado la FAO le entregó un premio por ser uno de los pocos países que cumplió y sobrepasó la meta del milenio de combatir el hambre en el mundo. En un mundo donde todavía hay 1.000 millones de personas que padecen hambre. Más o menos. Y nosotros ese es un problema que no lo tenemos. Somos líderes mundiales en estándares fitosanitarios, ya lo hablábamos del SAC. Eso es un patrimonio muy importante, pero que se construye todos los días, y por eso cuando el SAC se pone pesado en los puertos fronterizos y empieza a revisarle y a revisarle la manzana o la miel que traen, entiéndanlo y sepan que lo hacen porque necesitamos mantener ese estándar. El resto del mundo no, porque el resto del mundo tiene las enfermedades, pero nosotros no las tenemos.
Y si queremos seguir sin tenerlas, tenemos que ser exigentes, rigurosos y estrictos. Ustedes ya han padecido algunos problemas en relación al tema de la pérdida de ciertos estatus sanitarios en la apicultura y saben lo que significa eso. Después, recuperarse de eso es un drama, ¿cierto? Somos además líderes hemisféricos en la exportación de alimentos de altos estándares de calidad, se lo decía recién, líderes en la región en el desarrollo de una agencia que se va a preocupar específicamente de instalar una nueva forma de abordar los temas de inocuidad y calidad, y somos el país latinoamericano mejor rankeado en seguridad alimentaria, esto significa acceso, inocuidad y calidad, por tercer año consecutivo en el ranking que construyen The Economist y la industria DuPont. Somos el país mejor rankeado a nivel latinoamericano y estamos muy cerquita de Francia, que es el 10º país del mundo en el ranking global. Eso somos, una industria potente y un país que basa esa potencia en sanidad, inocuidad y calidad y que tiene que proyectarse sobre esta base. Aquí está el ranking de DuPont The Economist, ahí ven ustedes el puntaje de Chile y ven que Francia es el top 10 con 83,4 puntos y Chile es el top 10 de América Latina con 72,5, está muy cerquita de Francia. Eso es un tremendo logro, no somos Francia, ¿cierto? No tenemos el nivel de desarrollo de Francia, sin embargo, en estos temas somos muy parecidos a Francia. Acá está el dato del acceso, miren los datos de subnutrición en Chile de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, miren en relación a Latinoamérica, Chile tiene un 0,8% de desnutrición, se ubica al final de la lista de los países latinoamericanos y miren cómo están los otros, digamos, que son los países con los que nos debiésemos comparar necesariamente. Y miren qué pasa con los peligros microbiológicos, hablando de inocuidad, y estos son temas que a ustedes probablemente les interesan más directamente. En términos de peligro microbiológico, yo ya les decía, esta es la información del Ministerio de Salud en relación a los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos del año pasado. Hubo 552 brotes. Los brotes son cuando más de una persona se enferma por comer el mismo alimento. 552 brotes, que estuvo conformado por 3.336 casos de personas que se vieron afectadas en su salud, 44 fueron hospitalizadas y no murió ninguna. Eso es un sistema que funciona. Un sistema para 17 millones de habitantes, un poco más, no sabemos bien todavía, pero entre 17 y 18 parece que somos, solo 336 se enfermaron por comer alimentos, y alimentos comemos todos los días, 3 veces al día al menos, ¿cierto? Y de esos, solo 44 fueron hospitalizados y ninguno murió. Estos datos son comparables solo a los países desarrollados de la OECD, no a los países latinoamericanos ni a los países de desarrollo equivalente con los que nosotros nos podemos comparar. ¿Cómo? Bueno, está bien, pues, pero esos son los datos, no los invento yo. Está bien, pero esos son los datos. Esos son los datos. Podríamos estar en un nivel mucho más alto y estamos absolutamente de acuerdo, pero esos son los datos. Acá la gente no se anda enfermando por comer alimentos regularmente. Bien, en relación a peligros químicos, que son otro tipo de peligro. Bueno, los peligros microbiológicos son peligros que son complicados, porque los peligros microbiológicos son seres vivos que, frente a nuestras acciones para controlarlos, ellos desarrollan estrategias para que no los controlemos. Y por lo tanto, el desafío de mantener este tipo de situaciones, ¿cierto?, requiere y demanda de que seamos capaces de controlar peligros. Y desde el año 70 a la fecha, acá está el listado de los peligros que se han venido controlando regularmente, pero eso no es que quede ahí. Hay peligros que emergen, los peligros clásicos emergen frente a nuestras estrategias para controlarlos porque ellos desarrollan las propias, ¿cierto? Se hacen resistentes a los antibióticos, se van seleccionando los más patógenos y se vuelven más agresivos, van evolucionando y por lo tanto las estrategias de control del año 70 no necesariamente funcionan en el año 2015. Y las estrategias de control tienen que ir evolucionando también. Las herramientas, los instrumentos de control no son efectivos para siempre, dado que los patógenos van evolucionando y van cambiando. Y además hay patógenos que no conocemos. No los conocemos a todos. Hay algunos que no conocemos que están en la lista de acá, que después ustedes podrán tenerlas para conocimiento,
Pero esto da cuenta de que estamos frente a un desafío dinámico y cambiante y que mantener esta situación no es un dato dado. No es que nosotros no vamos a mantener en esta condición sin hacer nada. Tenemos que mantener vigilancia y control sobre estos patógenos porque estos patógenos están permanentemente desafiándonos en este sentido. En relación a los compuestos químicos que contaminan los alimentos, también en el último tiempo ha habido muchos cambios en relación a cómo se entiende este problema. De hecho, gracias al avance tecnológico y al conocimiento científico, hoy día somos capaces de identificar todas estas categorías de contaminantes químicos en los alimentos. Muchos contaminantes químicos que han estado siempre presentes en la naturaleza y han contaminado nuestros alimentos han sido reconocidos solo hace poco tiempo. ¿Gracias a qué? Al avance de la ciencia y la tecnología que nos permite hoy día detectar cosas que antes no detectábamos y a saber que esos componentes químicos son un peligro que representa un riesgo para los consumidores. Y si nos vamos a los temas coyunturales en relación a los peligros, a los contaminantes, a los peligros químicos, que a ustedes particularmente los preocupan, uno de los grandes temas que está en discusión en Chile y en el mundo es el efecto de los plaguicidas en los alimentos. Y los plaguicidas representan un riesgo de contaminación química muy importante si no son bien utilizados. Pero yo les quiero decir que en los programas de monitoreo del Servicio Agrícola y Ganadero y del Ministerio de Salud se ha identificado que en general la contaminación por residuos químicos que superan la norma en Chile no es lo grave que uno podía imaginarse. Si ustedes miran los resultados en frutas, ven que la transgresión de los límites máximos no supera el 1% y eso es un estándar tan alto como el que tiene Nueva Zelanda hoy día en el mundo. De lo mejorcito, en fruta. En hortaliza no es tan bueno y en productos importados es peor. Por lo tanto, aquí si queremos preocuparnos de los plaguicidas, tenemos que preocuparnos del problema en hortaliza y en frutas y verduras importadas. Porque ahí es donde se concentra el problema verdaderamente. Y yo les decía que el estándar de la fruta es tan elevado como el de Nueva Zelanda, eso no lo decimos nosotros, lo dice la Unión Europea en su último reporte de la EFSA respecto de residuos de plaguicida en frutas importadas al mercado europeo, ¿cierto?, el 2013, en donde aquí está 1,1% es la transgresión de los límites máximos permitidos con plaguicidas de la fruta chilena, y está 0,8% es la transgresión de Nueva Zelanda. El resto del mundo, todos tienen transgresiones mayores. ¿Qué significa esto? Que en Chile los programas de vigilancia y control de plaguicidas en fruta funcionan y funcionan bien, tanto para la fruta de exportación como para la fruta de consumo local, que tenemos algunos problemas a nivel de hortalizas de hojas verdes, porque hay pocos productos disponibles para ese tipo de cultivos, ¿cierto? Y que los productos importados tienen menor control y necesitan un mayor nivel de fiscalización desde el punto de vista de los plaguicidas. Ese es el panorama. Pero aquí también estamos desafiados por nuevos peligros o neocontaminantes, como se llaman en términos generales. ¿Y cuáles son los nuevos peligros químicos a los que estamos enfrentados hoy día? Bueno, la formación de contaminantes de proceso, como la acrilamida, como los furanos, que al producir determinados alimentos, el proceso de producción genera estos contaminantes y que hoy día sabemos que son un peligro, pero no sabemos qué riesgo representan. Y hay que estudiar mejor esos riesgos y saber si en Chile están presentes y cuál es el nivel de exposición que tenemos frente a ellos. Y luego están los antibióticos, están los alérgenos y están los metales pesados. 4 categorías de neocontaminantes que en Chile hoy día estamos empezando a mirar con mayor detención para poder establecer si estos peligros representan de verdad un riesgo o qué tipo de riesgo representan para la salud de los consumidores. A ustedes les interesa particularmente el tema de los antibióticos, el tema de los metales pesados, ¿cierto? Evidentemente, en la miel está expuesta a verse contaminada con este tipo de peligros y estos peligros pueden representar un riesgo para la salud de las personas y hay que saber cuál es el riesgo que representa. No es lo mismo comer un picogramo de dioxina que comerse 1 kilo de dioxina y vamos a ver qué efecto tiene en relación a la exposición
frente al contaminante en la salud de las personas este tipo de compuestos. Otro peligro más que se ha sumado a la lista clásica de los microbiológicos y los contaminantes, que hoy día está puesto en la discusión, y son los nutrientes, los peligros nutricionales o la presencia de determinados nutrientes críticos en alimentos que están asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles, no a las enfermedades agudas, sino que a las enfermedades crónicas no transmisibles, a la diabetes, a la hipertensión, a los problemas cardiovasculares, al cáncer. Se ha demostrado que la obesidad y la mala dieta generan o predisponen a que se presenten estas enfermedades crónicas no transmisibles, y en Chile, lamentablemente, esta es la representación gráfica de la encuesta de consumo del año 2010, en donde vemos que por la categoría que uno tome a los consumidores chilenos, los hábitos de alimentación son poco saludables. Hay mucha participación de estos nutrientes críticos en sus dietas, y eso provoca que tengamos porcentaje de sobrepeso del 39% de la población, obesidad un 25%, obesidad mórbida un 2,3% y exceso de peso un 67%. 8 millones de personas con sobrepeso, obesidad, sea un porcentaje muy, muy elevado. Y eso es un tema también hoy día de preocupación respecto de los alimentos. Y otro elemento importante a considerar en esto es que estos alimentos poco saludables, ¿cierto?, en general están más disponibles para la población de menores niveles de ingreso. La población de mayor niveles de ingreso tiene consumo de alimentos con propiedades más saludables, y la de menores niveles de ingreso menos saludables. Y eso hace que sea doblemente complicado enfrentar este problema. Producto de eso es que el Ministerio de Salud hace poco aprobó este tipo de rotulación que va a entrar en vigencia dentro de algunos meses a propósito del contenido de azúcares, calorías, grasas y sodio en alimentos elaborados. Adicionados, azúcares adicionadas, porque la discusión de la miel fue una discusión en este tema. La miel se considera un alimento alto en nutriente crítico, a la miel no se le agrega azúcar, es un producto que contiene azúcares. No, son los alimentos que tienen adición de azúcar más allá de su condición propia, los que vienen considerados en esta categoría. Bueno, frente a ese panorama hay un conjunto de desafíos que tienen que ver con lo que les decía. Los peligros cambian, los peligros no se mantienen estáticos en el tiempo. Los riesgos asociados a los peligros varían, y la percepción que tenemos de los riesgos también varía. Los riesgos varían objetivamente, porque si los bichos se hacen más patógenos, el riesgo de enfermarse aumenta más, pero además la gente se hace más sensible y se preocupa más frente a determinados peligros. Y por lo tanto esto es un tema complicado que se está moviendo permanentemente y del que hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo, aquí está el resumen de por qué varían estos peligros, pero hay que hacerse cargo, y la institucionalidad se hace cargo evolucionando también en función de cómo van cambiando las cosas. Si hasta hace un tiempo atrás la preocupación de la institucionalidad en relación a los temas de seguridad alimentaria era el abastecimiento, era que la gente tuviera acceso, porque el gran problema era la desnutrición, y el gran actor en Chile que resolvió ese problema y que permitió que este sistema evolucionara hacia otras áreas fue el doctor Fernando Monkeberg, que dijo: aquí hay que preocuparse de la subnutrición infantil porque si no la sociedad chilena no se va a desarrollar. Y en esa época la preocupación era el abastecimiento. ¿Cómo hacíamos que los niños accedieran a cantidades suficientes de alimentos para que pudieran tener un nivel de desarrollo suficiente que les permitiera alcanzar condiciones de vida adecuadas? Antes de que el doctor Monkeberg interviniera, morían muchos niños en Chile por su nutrición y hambre. Bueno, pasado ese periodo, que terminó alrededor de los años 70, existió una gran preocupación por la sanidad animal y vegetal, porque se descubrió que el 75%, y eso sigue siendo así, el 75% de las enfermedades transmitidas por los alimentos proviene de las plantas y los animales, y particularmente de los animales. Y por lo tanto se hizo un gran esfuerzo, y ahí el SAC tuvo un tremendo rol en controlar las enfermedades animales y las plagas vegetales para que esto no se expresara en enfermedades en los consumidores. Posteriormente, entramos a finales de la década del siglo pasado en una etapa en donde se empezó a trabajar desde la perspectiva de las cadenas, de la granja a la mesa, y preocuparse de los peligros a lo largo de las cadenas y de la inocuidad como un fenómeno sistémico. Y hoy día
estamos pensando en que además de los peligros microbiológicos y químicos, hay que preocuparse de los peligros nutricionales. Y mañana, seguramente, la evolución institucional se hará cargo de los desafíos que nos pone la nutrigenómica, por ejemplo, ¿cierto? La nutrición de acuerdo a nuestra condición genómica. Todas esas etapas o procesos evolutivos han sido o se han dado a que siempre lo que se requiere en el sistema de control de alimentos para prevenir que se transformen los peligros en riesgos para la salud de las personas es que se mantenga un equilibrio entre la salud y el bienestar de las personas y el desarrollo competitivo de la industria. Aquí hay que mantener un equilibrio, no es cosa de decir los alimentos tienen que ser sanos y saludables siempre bajo todas las condiciones y nadie se puede enfermar nunca. Eso es imposible, es imposible. Lo que hay que mantener es un equilibrio adecuado y ese equilibrio adecuado es complejo, dinámico, cambia y lo que necesitamos entonces es como país establecer cuál es el nivel de protección que le vamos a ofrecer a los consumidores. Los distintos países tienen distintos niveles de protección. Europa tiene un nivel de protección para sus ciudadanos más elevado que los que tiene Uganda. Uganda hoy día o Etiopía hoy día está preocupado de que sus ciudadanos accedan a los alimentos y por lo tanto no está preocupado de los neocontaminantes. Está preocupado que accedan a los alimentos y que los problemas de subnutrición y desnutrición, que son del orden del 30 o el 40% entre los niños, se reduzcan, porque se le mueren los niños de hambre o de diarrea, ¿cierto? Por lo tanto, las preocupaciones en relación a la acrilamida o a los furanos no son preocupaciones hoy día de la autoridad en Uganda. En Chile estamos en una situación intermedia, estamos moviéndonos hacia exigencias mayores. Los consumidores chilenos tienen garantizado el abastecimiento, los consumidores chilenos tienen niveles de seguridad en términos de inocuidad bastante elevados, pero exigen mayores estándares y mejores estándares. Y Chile se está moviendo, como en muchos otros ámbitos, hacia mayores y mejores estándares y estamos en un proceso en donde este nivel de protección durante mucho tiempo nunca fue cuestionado. Si estaba autorizado por la resolución sanitaria, si tenía los papeles al día, estaba bien. Hoy día, al parecer, para los consumidores, los ciudadanos, eso no es suficiente. Y por lo tanto surgen todos los temas de las buenas prácticas y de las certificaciones que van más allá del cumplimiento de la normativa. Y para avanzar en eso, nosotros como país tenemos un problema institucional importante porque el modelo de control de alimentos chileno fue hecho para abordarlo desde los sectores y los rubros y no como cadenas. Los peligros se mueven a lo largo de las cadenas y el sistema de control de alimentos en Chile mira desde la especificidad de un ministerio o de un servicio cada uno de los problemas y lo resuelve desde ahí, sin conversar para los lados. Y eso genera un problema de que los sistemas son caros para controlar alimentos y además los riesgos no se pueden controlar todo lo bien que se debiese controlar. Para resolver esa situación, Chile necesita transitar hacia un modelo nuevo de gestión en términos de control de alimentos. Un modelo que esté integrado, en donde todos los actores conversan entre ellos, porque si el problema es la listeria o es un contaminante, para todos es el mismo problema. No es que para el Servicio Agrícola y Ganadero va a haber un programa especial, para el Ministerio de Salud va a haber otro programa especial y Sernapesca va a tener otro programa especial. Tiene que haber un solo programa que todos los actores desarrollen en conjunto para que la cuestión sea más eficiente y nos permita gestionar mejor los riesgos. O sea, hay que mirar la cadena como un sistema y hay que actuar integradamente para responder a los problemas que se producen en los distintos lugares de la cadena. Tiene que ser un sistema que sea basado en la toma de decisiones en información científica, que sea transparente, que le informe a la ciudadanía porque necesita generar confianza. Un sistema de control de alimentos que no genera confianza no sirve. No sirve. Hoy día la confianza es básica para que los consumidores apoyen o respalden a través de sus preferencias el consumo de alimentos. Y esto se hace con información científica en la toma de decisiones, con la transparencia en la información y con la oportunidad en la comunicación de esta información. Y por último, es un sistema que funciona, realiza su trabajo de dar garantías de inocuidad y calidad desde la prevención y no desde la reacción. Chile ha sido un país que ha hecho muy bien la pega y tiene los estándares que tiene, pero lo ha hecho siempre desde un modelo más bien reactivo.
Desde una vez que empieza el problema, nos ponemos a trabajar en él y lo resolvemos. Y lo hemos hecho bien, somos buenos para controlar los problemas, en general nos ha ido bastante bien. Pero las exigencias de los nuevos desafíos, la intensidad de la producción de alimentos, la exigencia de los consumidores, requieren que miremos esta forma de hacer las cosas y transitemos hacia un modelo mucho más preventivo, basado en el análisis de riesgo, en donde hagamos evaluación de riesgos y en función de la evaluación de riesgo tomemos decisiones de cómo gestionar estos riesgos y cómo comunicar estos riesgos. Y ese es el modelo en el que estamos trabajando para avanzar en una nueva institucionalidad en Chile. ¿Qué acciones hemos hecho para ello? Bueno, la agencia chilena existe desde el año 2005, es una comisión asesora presidencial que tenía la tarea, encargada por el presidente Lagos en esa época, y que lo han mantenido durante el tiempo los sucesivos presidentes, de hacer dos cosas: desarrollar o proponer una política de inocuidad de alimentos para Chile y proponer la institucionalidad que se haga cargo de esa política. La política se dio a conocer en el año 2009 y la institucionalidad se ha venido trabajando desde aquel entonces y hoy día, ¿qué significa la institucionalidad? Que la agencia sea un servicio público, que sea un servicio público como el Servicio Agrícola y Ganadero, como el INDAP, como el Sernapesca, que tenga una figura jurídica administrativa que le dé espacio, respaldo, competencia, responsabilidad y posibilidad de hacer las cosas dentro del Estado chileno. Hoy día existe un proyecto de ley, ese proyecto de ley va a ser enviado durante el segundo semestre de este año a tramitación parlamentaria y esperamos que durante los próximos años la agencia se instale definitivamente como un servicio permanente para hacer esta gestión de alimentos basado en el análisis de riesgo, basado en la confianza, la transparencia y la información científica y en forma integrada y sistémica en relación a los actores que intervienen en la cadena. Los actores que intervienen en la cadena son el sistema normativo fiscalizador, el sistema de fomento productivo, el sistema de investigación y desarrollo, los productores y los consumidores. Todos esos actores intervienen y tienen roles en esta tarea de la inocuidad y la calidad de los alimentos. Y las 4 tareas centrales que aborda la agencia son: primero, conducir, implementar la política. Segundo, diseñar e instalar el análisis de riesgo como un abordaje institucional para hacer el control de alimentos. Tercero, vincular institucionalmente el sistema normativo fiscalizador con el sistema de fomento productivo y con el sistema de investigación y desarrollo, o de ciencia y tecnología. Y 4, representar a Chile frente a los organismos internacionales o los otros países como la Oficina Técnica en materia de inocuidad y calidad. Esto está instalado como una prioridad en el programa de gobierno, fue definido como una de las 5 prioridades legislativas del Ministerio de Agricultura para este año, forma parte de los 19 proyectos de ley que el Ministerio de Hacienda tiene considerado en la Agenda Pro Crecimiento, fue anunciado por la Presidenta de la República y el Consejo de Subsecretarios de Achipia ya aprobó, como les decía, el texto, el borrador, el documento de proyecto de ley que debiese ser mandado a tramitación parlamentaria durante este semestre. Estas son las tareas que se desarrollaron para ello desde 2014 a la fecha, no los voy a latear con eso. ¿En qué estamos hoy día? En esto, contándoles de qué se trata, en qué estamos, qué es lo que va a ocurrir y qué va a representar para ustedes que exista esta agencia. Cómo está construida la arquitectura jurídica del proyecto de ley, pero lo interesante que es lo que es, que el proyecto de ley define un sistema. Ya no vamos a abordar más el tema de los alimentos, Ministerio de Agricultura por una parte, Ministerio de Economía por otra parte, Ministerio de Relaciones por otra parte, Ministerio de Salud por otra parte. No, vamos a abordarlo sistémicamente. Todos vamos a abordarlo en forma conjunta y armonizada estas materias. Para ello se considera que hay una acción institucional coordinada y se define un rol y responsabilidades de los actores públicos y privados y la ciudadanía dentro del sistema. El objetivo del proyecto es crear el sistema nacional y la agencia que lo conduce y coordina. Los principios del sistema son la protección de la salud, el desarrollo competitivo y responsable de la industria, la transparencia y la participación ciudadana, la fundamentación científica y transparente e independiente de las decisiones, el enfoque de sistema, desde la granja hasta la mesa, la acción coordinada de los organismos del Estado y la obligatoriedad en el cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene Chile en esta materia. Esos son los principios de este sistema. ¿Qué es lo que hace la agencia? Implementa la política y coordina y conduce la institucionalidad.
aquí están el detalle de las funciones de la agencia. Yo no se los voy a leer, va a quedar disponible porque no es necesario hacerlo, pero sí les voy a decir en forma resumida qué es lo que va a hacer la agencia y qué es lo que no va a hacer la agencia. La agencia va a coordinar y conducir la implementación de la política. Va a convocar a los actores, los va a sentar a la mesa y les va a decir, mire, esto es lo que tenemos que ponernos de acuerdo y vamos a resolver estos temas. En forma armonizada desde el punto de vista de las normas, de los procedimientos, homologando la acción, haciendo que las inspecciones y las fiscalizaciones sean equivalentes entre los servicios, etcétera. Coordinar y conducir. Va a proponer las normas, las propuestas, los proyectos de ley, los programas, va a proponer, pero quienes lo implementan son los que tienen la potestad para hacerlo, que son salud, agricultura, economía, relaciones exteriores. Va a articular, va a hacer el análisis y la evaluación de los riesgos y va a informar a la ciudadanía. ¿Qué es lo que no va a hacer la agencia? No va a fiscalizar, no va a normar y no va a inspeccionar. No va a reemplazar al SAC, no va a reemplazar a Cernapesca y no va a reemplazar a las CRM de salud. Va a trabajar con ellos para que articulada y coordinadamente demos un salto cualitativo en cómo gestionamos los riesgos, entre otras cosas porque les vamos a proporcionar la evaluación de los riesgos. ¿Cuáles son los instrumentos con que la agencia va a hacer este trabajo? El análisis de riesgo como un modelo general para implementarlo dentro del sistema, los programas nacionales integrados, que son la forma como se articula con los actores que hacen la gestión de los riesgos, en el desarrollo e implementación de protocolos para la gestión de las emergencias, a través de la mantención de un observatorio de inocuidad y calidad para entregar información y generar antecedentes respecto de eventuales alertas, con una red de información y alertas alimentarias, con un sistema integrado de laboratorios y una red de laboratorios de referencia, una red de científicos y paneles de expertos, con comisiones asesores regionales, con articulación con los programas de fomento productivo y de I+D, y llevando Codex en Chile, haciéndose cargo de la representación de Codex para Chile. La agencia va a ser un organismo de unas 70 personas, no va a tener oficinas regionales, se va a entender con la región a través de los gobiernos regionales, de las comisiones asesoras regionales como es hoy día, ¿cierto? Va a tener un consejo consultivo constituido por los actores del sistema, desde los productores primarios hasta los consumidores, un consejo científico que va a entregarle dictámenes científicos independientes cuando sean requeridos para procesos de evaluación de riesgo, un consejo de ministros que va a dar la conducción política, en definitiva es una agencia que es una agencia que tiene un carácter de representación multisectorial en su definición y su toma de decisiones. Funciona como una agencia colegiada, aun cuando en Chile, en la organización del Estado chileno, estas agencias colegiadas no estaban dentro de la idea cuando se concibió la estructura administrativa del Estado. Esta va a ser una agencia que va a tener esas características, lo que le da un carácter de una agencia de un Estado moderno. Así es como funcionan los Estados modernos, interactuando, coordinando y articulándose. No cada uno desde su rubro y su sector tomando decisiones sin saber qué pasa para los lados. Va a ser un servicio público descentralizado, ¿cierto? No desconcentrado, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y supervigilado por el presidente de la República. Nosotros esperamos que permanezca como una agencia dependiente administrativamente del Ministerio de Agricultura. Bien, eso en términos generales es lo que les quería comentar, en términos de qué es Chile en relación a los alimentos, cómo se comportan estos peligros y cómo nos desafían y qué estamos haciendo desde el Estado para dar respuesta a un tema que es central para el desarrollo competitivo y sustentable de una industria tan importante como la alimentaria para nuestro país. Muchas gracias.